Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. ¿Cómo están todos? Les saluda el pastor Andrés Calle desde la ciudad de Orlando, Florida. Y hoy estamos ya 8 de junio del 2016. Y al grabar este podcast quería agradecer a todos, primeramente a todos los que se comunicaron conmigo esta semana, la semana pasada, y que escucharon el podcast. Gracias por sus comentarios positivos, negativos, por su ayuda, por todas las recomendaciones que me han dado, algunas que realmente yo no sabía. Creo que al comenzar este podcast lo primero que yo me pensé es: deseo transmitir el mensaje. Y nunca me imaginé que hubiera tantos recursos, tantas cosas detrás de esto. Me imagino que mientras más voy avanzando, más voy a ir aprendiendo. Y pues el propósito es que mi voz se escuche, que el mensaje del Señor se escuche, que los temas se escuchen y poder conversar con usted. La verdad, quiero que sea una conversación. Quiero que si usted escucha este podcast, que me mande un correo electrónico, que si lo escucha por Facebook, pues me deje un comentario, me puede mandar un mensaje por Facebook, me puede contactar también a la página de internet de nuestra iglesia. Pues como usted crea conveniente, puede contactarme, por favor, hágalo, porque me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría escuchar qué piensa acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo con estos podcasts, y qué más les gustaría escuchar, qué es lo que les gustaría escuchar más adelante, qué temas les gustaría que resolvamos aquí. Y hoy estoy solo. Este ya es el primer podcast con un tema definido. La semana pasada grabé solamente una introducción, pero hoy sí deseo ir un poquito más profundo en algún tema. Pero antes de tocar el tema y entrar de lleno de lo que el tema es, no sé a cuántos de ustedes les gusta el fútbol, pero a mí me gusta bastante el fútbol. Y esta semana que pasó arrancó la Copa América Centenario 2016. Estoy muy emocionado porque ya pude verlo aquí en casa por la televisión. Yo no tengo cable, no tenemos cable aquí en casa, solamente internet. Y pues hay una aplicación que pude bajar, que puedo ver todos los partidos, y muy emocionado con eso. Como dicen por allí algunos, ¿verdad? Que tan emocionado que ya ni la Biblia levanta, ¿no? Ni la Biblia la abre. Pero no tanto así, pero sí estoy viendo bastantes partidos. Y este fin de semana pues jugó Costa Rica, jugó Perú, jugó México, jugaron varios de nuestros países. No sé si alguno escuchará en otro país, pero todos los países sudamericanos están participando. Y desafortunadamente pues aquí en Orlando hubieron 3 partidos. Hoy se juega el tercero, el de Brasil contra Haití, pero no pude ir. Los tickets muy caros, pues la verdad están bastante elevados en precio. Y deberían haber hecho un boicot para que nadie fuera, todo el mundo lo viera por tele, porque la verdad están bastante caros. Hoy día averiguando cuánto costaba el de Brasil con Haití, costaba $130 el ticket más barato. Y pues hay que ser millonario para poder invertir $130 en 90 minutos en un partido de fútbol. Así que pues nada, si alguien de la FIFA me está escuchando pues bajen los precios si es que lo quieren hacer esto a favor del buen fútbol, de que la gente pues vaya y comparta y de que aprecie este deporte. Y si no, pues van a ganar menos, ¿no? Porque no muchas personas van a ir. Bueno, entremos de lleno en lo que es hoy, el tema de hoy. El tema de hoy lo titulé La idea de iglesia. Como le dije, pues hoy estoy solo. Si mi esposa escucha este podcast, pues la invitada para la próxima semana sería mi esposa. Espero que la escuche. No sé si va a aceptar o no, pero si la escucha y quiere acompañarme por unos 2 minutos siquiera, pues para la próxima semana pues vamos a ver si ya acepta, y ya usted se dará cuenta si aceptó o no aceptó. Pero hoy estamos hablando de lo que la idea de iglesia es. Para comenzar me gustaría tocar 2 versículos que quiero tomarlos como base para todo este tema. Está en Juan capítulo 17 versos 17 y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Este versículo es pues bastante importante para
como mi motto, como mi visión acerca de lo que la iglesia debe ser. Y este versículo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el título, ¿verdad? El título de la idea de iglesia. ¿Por qué puse este título de la idea de iglesia? Es motivado prácticamente por el anhelo que hay en mi corazón de que la iglesia del Señor prevalezca, de que la iglesia del Señor crezca, de que la iglesia del Señor se expanda, de que la iglesia del Señor se fortalezca, y todo esto pues motivado en la palabra de Dios. Y hoy en día hay bastantes corrientes acerca de lo que la iglesia puede significar. Hay algunos que piensan que la iglesia es un lugar donde ellos van a adorar. ¿Ok? Eso es lo que piensan de la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es el lugar donde voy a llenarme del Espíritu. Otros piensan donde voy a escuchar la palabra de Dios. Y todo esto la iglesia lo es, pero lo es hasta cierto nivel en su práctica. La iglesia es un lugar de adoración, es un lugar donde voy a llenarme del Espíritu, un lugar donde escucho la palabra de Dios. Pero no es esto en su misión principal. La misión de la iglesia no es que tú vayas y adores en la iglesia o en el templo, como le llamen. La misión de la iglesia no es que tú vayas y te llenes del Espíritu, ni que simplemente escuches la Biblia. Todas estas cosas las puedes hacer en casa. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Porque si la misión de la iglesia no es que tú vayas y adores, que tú no vayas y te llenes del Espíritu y que escuche la palabra, aunque no me malinterprete, esto sí lo es en su práctica. Sin embargo, en su misión, yo creo que no debería ser así. Yo creo que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y ese debería ser la base por la cual todas las cosas fluyen de allí. Hace poquito un hermano en Cristo que recién acabo de seguir hace tal vez como un mes, y no sé si escuchará el podcast. Él se llama Emanuel Betances. Él trabaja para un website, y tal vez algunos que siguen en Facebook ciertas páginas lo han escuchado. El website se llama Soldados de Jesucristo. Puso un post en Facebook que creo que vale la pena mencionarlo. Y aquí voy a ponerlo entre comillas, porque es exactamente lo que él puso. Él puso: si vas a la iglesia para ser entretenido, muy probablemente no te están predicando el evangelio de Cristo. Y cuando me puse a pensar acerca de esta frase, si vas a la iglesia para ser entretenido, que es muy probable no te están predicando el evangelio, la verdad es que tiene mucho de cierto. Hoy en día pues vemos iglesias que se preocupan por entretener a la gente, y esa ha sido una perversión bastante grande de lo que la misión de la iglesia es. En los últimos años la iglesia se ha reformado, y hablo de los últimos años, unos 30, 40 años atrás, comenzando hace unos 30, 40 años, se ha reformado, pero se ha reformado en un sentido regresivo, en donde ahora la iglesia ya no tiene como el centro a Jesucristo, sino el centro de la iglesia es la vida del creyente. Y Jesús es el ingrediente para cada individuo. Eso quiere decir de que la iglesia se preocupa para que el creyente esté contento en donde está. Y años atrás esto no era así, esto nunca fue así. Años atrás el centro siempre fue Cristo, y cada creyente era el ingrediente que Jesús iba a usar. Totalmente lo contrario, en donde la iglesia se disponía a morir por Cristo. Hoy en día quiero que solamente Cristo muera por mí, y eso es todo. Y esta es la misión que se ha transformado, se ha desviado, han perdido el enfoque realmente. Y la verdad, pues cuando la iglesia pierde el enfoque, pierde con ello la misión, y poco a poco pues acaba transformándose sin darse cuenta, porque no es un cambio que pase de un día o de un día para otro, que se transforma en una religión sin rumbo. Se comienza a transformar en un barco que está a la deriva. ¿Por qué? Porque producto de diferentes distracciones, ¿ok? Y esto puede ser cualquier cosa, y voy a ser muy cauteloso en lo que digo aquí, pero producto de distracciones tales como eventos, prédicas, aún retiros, música, ministerio de toda clase, aún la iglesia misma, todos estos son distracciones que pasan dentro de la iglesia y comienzan a perder el centro por el cual la iglesia existe. La iglesia existe para ser discípulos. Esa es la misión principal que Cristo le dejó a sus discípulos. No les dijo otra. No les dijo reúnense y adoren. No les dijo reúnanse y lea mi palabra.
No les dijo, reúnanse, cierren los ojos, alcen las manos y llénense del Espíritu. Él no le dejó esa gran comisión. La gran comisión que le dejó el Señor a la iglesia fue que vayan y hagan discípulos. Y sobre estas cosas es que la iglesia se edifica, o sobre esta misión es que la iglesia se edifica. Luego podemos adorar al Señor en ella, luego podemos llenarnos todo lo que queramos del Espíritu y leer su palabra y enseñarla y predicarla y llenarnos en conocimiento y sabiduría del Señor y perseverar y etcétera, etcétera. Siempre y cuando tengamos como base la gran comisión. Y la iglesia en los últimos tiempos pues ha caído en este engaño. Y la idea de la iglesia moderna es que mientras más la gente esté contenta y entre comillas llena de bendición, entonces la iglesia está bien. Cuando el creyente, la persona que está dentro de la iglesia está contenta, pues está todo bien, están haciendo las cosas bien. Y esto yo creo que es muy relativo en lo que estamos viviendo y sobre todo aquí en los Estados Unidos. Yo no sé qué tanto será, me imagino que es muy diferente en América del Sur o en América del Centro o Centroamérica, pero aquí en los Estados Unidos hay muchas iglesias donde se preocupan, el pastor sufre, el pastor se ve cargado, estresado, ni siquiera por predicar la palabra del Señor, sino se ve estresado por que la gente le esté contenta. Mientras la gente no se vaya de la iglesia, pues está bien. Mientras la gente se mantenga contenta, pues todos estamos llenos de bendición. Y la verdad no es así. La verdad no es así. Sí tenemos que estar contentos. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero ese no es el objetivo. El objetivo o la misión principal es que la iglesia discipule, de que la iglesia vaya y haga discípulos a las naciones. Entonces, para comenzar, pues ese es el tema de hoy. El versículo, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Y luego dice Jesús, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo también. Eso es un versículo que debería ser el motor de la iglesia. El motor es de que si ven a la iglesia, conoce del Señor, pero entiende de que tu misión es simplemente ser un discípulo de Dios, ser un discípulo de Jesús, para que luego vayas y hagas discípulos a otros. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa hoy en día o la consecuencia a largo plazo que yo puedo ver? Una de las consecuencias que puedo ver de qué pasará con la iglesia cuando se predica simplemente al consumidor, ¿verdad? Que la gente se quede contenta. Creo que la iglesia más catastrófica de creer que la iglesia es un lugar donde yo debo estar contento y lleno de bendición, es que la persona empieza a ser dependiente de la iglesia y no de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí sí voy a explicar un poquito más. Porque algunos se deben estar pensando que de cierta manera esto sí debe ser así. Y sí, la verdad sí tenemos que tener una dependencia unos con otros como cristianos. Pero ¿a qué me refiero con un lugar donde estoy contento y con bendición y a ser dependiente de la iglesia y no de Jesús? A lo que me refiero es que si predicamos un evangelio de entretenimiento, en el momento en que el entretenimiento no esté, voy a estar descontento con la iglesia. En el momento en que esa adoración o esa música que a mí me gusta no suena como a mí me gusta que suene, entonces voy a estar descontento con la iglesia. En el momento en que levanten las manos y no sienta ese calorcito que baje del cielo, como algunos lo ponen, entonces no estoy contento con la iglesia. En el momento que escucho a un predicador o a mi pastor reprender, llamar al arrepentimiento, hablar acerca de los pecados y no me guste, pues salgo corriendo. Entonces estas personas hallan su contentamiento, su bendición en que la iglesia les dé lo que ellos quieren que les dé. Entonces la gente comienza a ver el cristianismo de otra manera. La gente comienza
a ver a la iglesia como una religión de domingo y de mitad de semana, en donde voy y salgo lleno de paz, salgo lleno de amor, salgo lleno de bendición y sigo la semana, y cuando llega el lunes ya no tengo ni amor, ni bendición, ni llenura, porque me enfoqué en la iglesia. Entonces se comienza a hacer una iglesia de experiencia simplemente, y no hay solidez, no hay discipulado. La iglesia como templo, pues sí debe ser el lugar donde, por supuesto, debemos estar contentos, llenos de bendición, pero esto es solamente, como les dije antes, parte del cristianismo, del caminar cristiano. No es mi base. Mi base tiene que ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos a las naciones. Esto es la base de la iglesia. Entonces, consecuencias, pues como les dije antes, pues consecuencias, pues la más catastrófica es que la iglesia comience a ver o las personas comiencen a ver la iglesia como un lugar de contentamiento simplemente. Y en el momento de persecución, que sin tener que ser profeta, ni tener que ser un vidente, ni nada, al parecer se vienen tiempos de persecución en los Estados Unidos. Cada vez el pecado sobreabunda más, cada vez se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cada vez aumenta más y más y más esto. En un país donde la mayoría de personas eran cristianas y la mayoría de personas eran personas que realmente eran bastante sólidas en lo que era la palabra de Dios. Esto se ha perdido mucho en los Estados Unidos, es casi que inexistente aún entre los cristianos, y desafortunadamente pues esto va empeorando con el pasar de los años, y con esta nueva elección presidencial, que no voy a entrar en política, pero parte de esta elección presidencial pues puede traer cambios radicales a lo que significa el cristianismo dentro de los Estados Unidos. Entonces, preparémonos iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para continuar predicando el evangelio a todo aquel que nunca lo ha escuchado, aún dentro de la misma iglesia. Entonces, pues esto es más o menos las consecuencias que pueden venir para los cristianos, lo que pueden venir para personas que se congregan, pero tal vez ellos se creen cristianos, pero nunca han escuchado el evangelio, no saben de qué se trata. En el momento en que les dices a una de estas personas que asisten los domingos, pues ven conmigo y suframos por el evangelio, y la palabra sufrimiento no existe en este nuevo estilo de iglesia, y desafortunadamente pues no se predica tampoco, y son cosas que pues deberíamos estar pensando un poquito más. Si tú no estás de acuerdo conmigo, tú que escuchas el podcast por primera, segunda, tercera, cuarta vez, no sé, bueno, son solamente 2, estoy exagerando aquí. Si tú eres la primera vez que escuchas este podcast, te recomiendo que sigas escuchando, que no cierres tu mente, no cierres tu corazón a lo que estoy diciendo, sino que más bien investigues. Trata de buscar recursos, trata de buscar maneras de evaluar tu cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, y ver realmente si estás haciendo las cosas bien, si estás cumpliendo esa gran comisión que Dios nos ha dejado, ¿no? Que es predicar el evangelio, y esa es la misión de la iglesia. ¿Y de quién viene esta misión, verdad? Porque pareciera que yo la estoy inventando, pero yo no estoy inventando nada de esto. Al leer ese versículo de Juan 17, 18, que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y es la autoridad que Cristo nos da a todos nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo para enseñar a las personas acerca de lo que significa el evangelio. Y yo soy una de las personas que creo muchísimo en el discipulado, muchísimo. Creo que todo nuevo creyente, si tiene un deseo genuino de seguir al Señor, pues se va a ver atraído por la belleza del Señor y no por la belleza de la iglesia. Jesús va a ser suficiente para atraer a esa persona a amar a Dios. Va a ser más que suficiente. En el momento que ponemos adornos en la iglesia, o ponemos ciertas cosas para que atraigan al que nunca ha conocido a Jesús, pues comenzamos a decirle: Jesús no es suficiente. Tengo que hacer ciertas cosas y ciertos mecanismos para que tú puedas atraerte un poquito más a lo que la iglesia es. Ahora, no estoy nada en desacuerdo en que la iglesia sea bonita, no estoy en desacuerdo en eso. Si no hablo acerca de que nuestro centro, nuestro motor debería ser
la gran comisión y el discipulado por el Señor. Entonces, yo creo que cada nuevo creyente pues tiene que venir atraído por la belleza del Señor y no por la belleza de la iglesia. Y para poder asegurarnos de esto, porque como pastores, al menos yo como pastor, debo asegurarme de que cada persona que llega a mi iglesia se está enamorando de Dios o tiene el deseo genuino de seguir a Dios. Entonces, para poder asegurarme de esto, debo de tener un discipulado con esa persona y enseñarle la autoridad de la palabra de Dios. Y enseñarle que él puede o ella puede tener la autoridad de la palabra de Dios en él. ¿Para qué? Para poder ir a ser discípulos a otros. Entonces, yo creo muchísimo en el discipulado, como dije, y ese es mi motor. Ahora, los pastores ancianos de la iglesia también tienen una autoridad establecida por Dios, pero eso va dentro de un orden de gobierno de la iglesia local. Pero cada cristiano tiene la autoridad delegada por Dios mismo de ir y hacer discípulos. Y esa autoridad que Dios nos da, pues a mí me encantaría que todos mis miembros, o aquí les hablo de así como de cuñita, o como no sé cómo le dicen en otros países, me voy por la tangente un poquito, pero si alguno de mis miembros o los miembros de la iglesia, del Centro Cristiano Gracia está escuchando, a mí me encantaría de que cada uno de los miembros de la iglesia tome la gran comisión en sus manos y me diga: pastor, tengo una persona que desea escuchar la palabra de Dios. ¿Será que yo le puedo enseñar acerca de la Biblia? Me encantaría que cada uno de ellos pues pueda tomar esta autoridad no delegada ni siquiera por mí, porque yo no fui el que establecí en ningún momento como pastor, y ningún pastor puede establecer esto que Jesús está estableciendo, en donde nos envía a nosotros al mundo a predicar el evangelio. Y esta es una autoridad delegada por Dios, no es autoridad delegada por ningún líder, ningún pastor. Y como cristianos deberíamos tener la capacidad de discipular a alguien a cualquier nivel. Así seas un graduado del mejor seminario teológico o una persona que recién tiene 6 meses a 1 año en la iglesia, deberías tener la intención de ir y compartir de que es Jesús en ti, hasta cierto nivel, hasta el nivel que puedas. Y la iglesia tiene la autoridad, y no solo la autoridad, no es la palabra. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñarte a ti, de discipularte a ti, de enseñarte la palabra, de enseñarte de dónde viene todo esto, para que tú con la misma autoridad vayas y hagas lo mismo. Entonces, si esto no es así, pues es probable que la persona, una de dos, o no desea escuchar a Dios, ¿ok? O rechaza la gran comisión. Y la rechaza completamente. O lo otro que puede pasar es que la iglesia donde te encuentres no tiene la visión o el deseo de cumplir la gran comisión. Si yo le digo a alguien, a un cristiano, ves que tengo una persona que me gustaría que tú discipules, y ese cristiano me dice: no, es que yo no tengo tiempo, no sé mucho de la Biblia. Eso no es ninguna excusa. Todos tenemos la misma responsabilidad a diferentes niveles de cumplir la gran comisión. Es imposible, no sé si es imposible, pero sería algo ilógico que yo envíe a las calles a una persona que tiene 2 semanas de haber llegado a la iglesia y que no conocen casi nada de quién es Jesús. Pero lo mínimo que puede esperar una persona que por 1 año estaba escuchando la palabra, participando de un discipulado, estudiando la Biblia constantemente, de que ni siquiera pueda atreverse a sentarse con alguien y decirle quién es Jesús, qué significa el evangelio, qué significa el arrepentimiento, qué significa el perdón de pecados, qué significa venir a Jesucristo y buscar la santidad en Él. Todas estas cosas yo creo que ya deberían estar capacitadas para hacerlo. Así que aquí ya voy terminando con esto. A mí me apasiona mucho este tema por el hecho de que muchas iglesias están tomando las cosas muy ligeramente. Y la ventaja, porque es una ventaja entre comillas y una mala ventaja que tenemos en los Estados Unidos, es que las cosas sí se pueden tomar ligeramente y la iglesia puede seguir adelante. ¿Y por qué digo ventaja entre comillas? Porque en el momento en que venga persecución, como la misma Biblia lo promete, en el momento en que venga persecución, esos miembros de esas iglesias pues van a salir huyendo,
porque no tienen fundamentada su vida en Jesús, sino tienen fundamentada su vida en lo que significa la idea de iglesia que se han puesto en su cabeza o que le han vendido. Entonces yo no estoy aquí para señalar a ninguna iglesia en específica o ministerio en específico, porque la mayoría de ellas no las conozco a nivel personal, pero sí debo de señalar que a nivel, más que todo, área de Estados Unidos, la iglesia sí tiene ese mal concepto, o las personas, tienen ese mal concepto de que la iglesia es un lugar donde yo voy para sentirme bien, donde yo únicamente voy para que yo experimente algo. Y sí, no me malentiendas, sí se puede experimentar cosas en la vida cristiana, pero no es mi motor. Mi motor es Jesucristo y su gran comisión sobre mi vida y sobre la iglesia. Entonces la iglesia sí tiene la autoridad dada por Cristo de predicar el evangelio de Jesús y discipular a cada creyente. Ahora, esto puede pasar a cualquier nivel y de diferentísimas maneras. Hay diferentes maneras de cómo discipular, de cómo darle crecimiento al creyente y asegurarnos, porque la iglesia y los pastores sobre todo tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que cada oveja esté bien, esté con el Señor. Yo tengo muchos dichos y frases que a veces se me salen, y ahora que predico todos los domingos, desde hace año y medio estoy predicando casi todos los domingos. Creo que solamente como 6-7 domingos en año y medio he dejado de predicar. Pero una de las frases que yo tengo es que mi misión como pastor no es que mi oveja se sienta bien. Mi misión es que mi oveja sepa perseverar, que sepa tener fe, que sepa vencer la prueba, que sepa sufrir, que sepa dar todo por causa de Cristo y pueda llegar a disfrutar de la vida eterna con Dios. Esa es mi responsabilidad como pastor. Mi misión como pastor no es que mi oveja se sienta bien. En el momento en que yo me preocupo más porque mi oveja se sienta bien, de que mi oveja aprenda a tener fe y a superar una prueba, que aprenda a sufrir, que aprenda a dar todo, su vida completa por causa del Señor, entonces estaría mal completamente. Mi misión no es de que mis ovejas se sientan bien. Mi misión es apuntar a Cristo y que ellos corran hacia Él completamente. Y para esto debo de recordar constantemente todas estas cosas. Y las recuerdo yo. Es difícil para un pastor, y sobre todo nosotros que estamos recién comenzando una iglesia, mantenerse enfocado en lo que es la misión. Porque uno tiende a creer de que es por la manera de que uno puede implementar ciertas cosas. Y esto no debería ser así. Nosotros tenemos un crecimiento discipular, lo que significa que cada oveja que llega a la iglesia le ofrecemos un crecimiento discipulado, hasta que esta oveja pues tenga la madurez de poder guiar a otros. Y espero que en algún momento pues todas las ovejas puedan dar fruto a otras ovejas también, o dar crecimiento a otras ovejas. Y yo creo que esta debería ser la idea de iglesia. Hay un video muy bueno que circula por YouTube que habla acerca de la misión de la iglesia. Yo lo he puesto un par de veces, creo, en algunas enseñanzas, o creo que talleres de liderazgo que he dado. Y es bastante bueno acerca de lo que la iglesia debería hacer. La iglesia debería capacitar a sus miembros con la palabra de Dios. ¿Con el fin de qué? De luego enviarlos y que ellos capaciten a otros, de que enseñen el camino hacia Jesús a otros. Y así poder predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, eso es el tema de hoy. Espero no haberlos llenado con mucha información. Son simplemente pensamientos, ideas que salen de la palabra de Dios. Y otra vez, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, si deseas contactarme, mi correo electrónico me puedes escribir a centrocristianogracia@gmail.com o gmail.com. Es el correo de Google. Lo puedes hacer allí con mucho gusto. Y pues si lo ves en Centro Cristiano Gracia, en la página de Facebook, también nos puedes buscar allí. Y te invito pues a la iglesia de nosotros también. Si estás en el área de Orlando,
Nosotros nos congregamos los domingos a la 1 de la tarde en la iglesia luterana St. Stephen en Longwood. La dirección es 2140 West State Road 434 o 434 en Longwood, a la 1 de la tarde. Si deseas acompañarnos, pues eres bienvenido. Escucharás la palabra de Dios predicada y pues nos acompañarás juntos también para bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor. Así que te esperamos si estás en el área, y a los demás pues Dios les bendiga. Espero que tengan una buena semana y que la pasen muy bien. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a todos. Gracias por escucharnos, los espero la próxima semana, y si deseas saber más de nosotros, puedes suscribirse a este podcast y así podrá tener todos los últimos episodios cada semana. Dios le bendiga.